Prepárate para una revelación que te hará replantearte todo. Mientras los estadounidenses enfrentan precios cada vez más altos en los supermercados y los apoyos al campo apenas sostienen la economía rural, la administración actual ha puesto a India, un aliado clave, en el centro de una tormenta comercial inesperada. Todo esto, aparentemente, para evitar un enfrentamiento directo con el coloso económico que es China. Pero aquí viene el giro que nadie anticipó. Scott Bessent, uno de los arquitectos de esta estrategia, ahora parece justificar las compras de petróleo ruso por parte de Pekín, mientras señala a Nueva Delhi por supuesta codicia. ¿Qué está ocurriendo realmente en los pasillos de Washington? Lo que comenzó como un esfuerzo para presionar a Rusia ha revelado un objetivo más complejo, China. Sin embargo, cuando Pekín respondió no con concesiones, sino con un movimiento audaz al pagar su crudo en yuanes, desafiando la hegemonía del dólar, la Casa Blanca dio un paso atrás. Y, en ese retroceso, ¿quién terminó pagando el precio? India. Este giro estratégico ha sido una de las maniobras más sorprendentes y discretas de los últimos tiempos. India, que había abierto sus puertas a la inversión estadounidense, acogiendo a gigantes tecnológicos y convirtiéndose en un nuevo polo de manufactura para empresas como Apple, se encuentra ahora en una posición vulnerable, atrapada en un fuego cruzado que no esperaba. Mientras tanto, en Silicon Valley, crece la inquietud ante la posibilidad de perder acceso a recursos críticos como las tierras raras, esenciales para producir chips, dispositivos móviles y tecnología militar. Todo esto porque la administración parece evitar un rompimiento total con China, optando en cambio por presionar a aliados más manejables, incluso si eso significa sacrificar años de cooperación económica. ¿Por qué las sanciones, que supuestamente apuntaban a Moscú, ahora golpean con tanta fuerza a Nueva Delhi? La respuesta está en los cálculos estratégicos. Confrontar a China tiene un costo directo para sectores clave de la economía estadounidense, como la agricultura. China, que antes absorbía más de $26.000 millones anuales en productos agrícolas estadounidenses, como soya y maíz, ha reducido significativamente sus compras. Cuando este mercado se contrajo, el impacto fue devastador: graneros abarrotados, cosechas sin vender y deudas agrícolas que han puesto a muchas granjas familiares al borde del colapso. Los subsidios federales no pueden compensar la pérdida de un mercado de ese tamaño. Por eso, la estrategia cambió de rumbo. Presionar a India es políticamente más viable, aunque eso implique poner en riesgo los planes de expansión de empresas tecnológicas y manufactureras estadounidenses. Sin embargo, este enfoque está generando fracturas profundas en la economía global. Mientras países como Rusia y Brasil se posicionan para abastecer al mundo, Estados Unidos juega un juego geopolítico arriesgado, incluso con sus propios aliados. Esta parece ser la nueva doctrina comercial: castigar a quienes no pueden responder con la misma fuerza y ceder ante quienes tienen un poder real. En un mundo donde las cadenas de suministro son más frágiles que nunca, ¿cuánto tiempo puede sostenerse una política que genera tensiones con socios estratégicos? ¿Y qué mensaje envía Washington al mundo con esta aparente contradicción? Mientras los líderes en Washington proclaman estar defendiendo los intereses nacionales, las consecuencias de estas decisiones están desatando un caos económico que pocos anticiparon. La estrategia de imponer aranceles exorbitantes a países que mantienen lazos con Rusia o desafían la influencia estadounidense está alejando a aliados clave y acercándolos a Pekín y Moscú. En un giro inesperado, China no solo ha resistido estas presiones, sino que ha aprovechado la oportunidad para consolidar su control sobre el mercado energético global, firmando acuerdos multimillonarios en su propia moneda, debilitando aún más la posición del dólar. Lo más preocupante es el impacto en la industria tecnológica estadounidense. Los gigantes de Silicon Valley enfrentan ahora una crisis logística: sus fábricas en China están en riesgo, sus cadenas de suministro están comprometidas y los materiales esenciales, como los metales raros, están bajo el control de Pekín. Sin estos recursos, no hay chips, no hay avances en inteligencia artificial, no hay innovación. Y si alguien pensó que India sería la solución, las nuevas tarifas impuestas a Nueva Delhi han complicado aún más el panorama. Apple, que invirtió miles de millones en el país, ahora enfrenta un obstáculo imprevisto.
¿Cómo se justifica castigar a un aliado mientras se protege, aunque sea tácitamente, a un competidor estratégico? El mensaje global es claro y desalentador: nadie está a salvo, ni siquiera los aliados. Mientras tanto, los agricultores estadounidenses siguen al borde del abismo. En estados como Iowa o Nebraska, las cosechas se acumulan sin compradores, las deudas crecen y la esperanza se desvanece. En los años dorados, un tercio de la soya producida en Estados Unidos se exportaba a China. Hoy, ese mercado está en riesgo, y si se pierde por completo, las consecuencias serán irreversibles. Pero el impacto no se limita a la agricultura. Japón, un aliado histórico en Asia, también sufre las consecuencias de esta política comercial impredecible. En solo un año, sus exportaciones a Estados Unidos cayeron más de un 10%, afectando a gigantes como Toyota y Nissan. Aunque Washington redujo algunos aranceles del 25% al 15%, estos niveles siguen siendo significativamente más altos que antes, amenazando con despidos y una crisis industrial que podría extenderse por toda Asia. El Banco de Japón enfrenta un dilema imposible: subir las tasas de interés para proteger su moneda arriesga asfixiar a su industria, mientras que mantenerlas bajas alimenta la inflación que golpea a los hogares. Estas repercusiones no se detienen en Asia. Los mercados financieros estadounidenses, profundamente conectados con la región, también sienten el impacto. La ironía es devastadora: una guerra comercial diseñada para proteger a Estados Unidos está socavando los cimientos de su propia economía. ¿Es esto una estrategia calculada o una improvisación desesperada? ¿Estamos presenciando una muestra de poder o el declive de una hegemonía incapaz de adaptarse a un mundo cambiante? Mientras Washington insiste en intensificar la presión, los consumidores enfrentan precios más altos, los trabajadores pierden empleos y las empresas reconsideran su futuro. Las exportaciones caen, la inflación se dispara y el dólar, antes intocable, pierde terreno. La pregunta ineludible es: si estas políticas buscan fortalecer a Estados Unidos, ¿por qué son sus ciudadanos quienes más sufren? Las pequeñas y medianas empresas, el motor de la economía estadounidense, están atrapadas entre costos crecientes y la incapacidad de competir con productos chinos que, a pesar de las sanciones, siguen dominando el mercado global a precios más bajos. Y mientras se castiga a India por sus lazos con Rusia, muchos de esos mismos productos llegan a Estados Unidos a través de terceros países, burlando las restricciones. El ciudadano estadounidense siente las consecuencias a diario, en los supermercados, donde los precios de alimentos básicos no paran de subir. En las gasolineras, donde llenar el tanque cuesta un 30% más que hace un año, y en las fábricas, que cierran o trasladan operaciones al extranjero. Todo esto mientras los líderes en Washington celebran estas políticas como un triunfo. Pero la frustración crece, y el sueño americano se desvanece bajo el peso de la deuda, el desempleo y el caos económico. Las decisiones de la administración actual, lideradas por figuras como Scott Bessent, revelan una falta de coherencia: un día se castiga a India con dureza, al siguiente se justifican acciones similares de China. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está el plan? En Pekín y Moscú, este desorden no se percibe como una amenaza, sino como una oportunidad. Mientras Estados Unidos se debilita con políticas erráticas, sus competidores fortalecen alianzas, capturan mercados y consolidan un nuevo orden global que no depende del dólar ni de la aprobación de Washington. Incluso países tradicionalmente neutrales, como Brasil o Indonesia, comienzan a mirar hacia el este. Y mientras tanto, la voz del ciudadano estadounidense se pierde en medio de la propaganda política. Porque no se trata solo de lo que hacen los líderes, sino de lo que ocultan. La pregunta que nadie en Washington quiere responder es: ¿a quién beneficia realmente esta guerra comercial? No a los agricultores en quiebra, no a los trabajadores despedidos, no a las empresas que luchan por sobrevivir. ¿Entonces a quién? ¿A un grupo de líderes obsesionados con proyectar fuerza, aunque sea a costa de la estabilidad? El tiempo se agota. Cada mes sin un cambio de rumbo es un mes en el que más familias pierden sus ahorros, más industrias cierran y más aliados se alejan. ¿Qué pasará si China corta el suministro de tierras raras? ¿Qué ocurrirá si India, cansada de ser un chivo expiatorio, se alinea con nuevos socios como los BRICS?
¿Y cómo reaccionará Estados Unidos? ¿Si se queda sin aliados dispuestos a seguir su juego? La verdad es incómoda, los números no mienten, los mercados no mienten y el pueblo ya no cree en promesas vacías. China ha salido fortalecida, India reconsidera su rol como aliada, Japón se tambalea y los ciudadanos estadounidenses pagan el precio de un experimento económico fallido. Mientras la retórica de América primero continúa, la realidad muestra un país más dividido, más endeudado y cada vez más aislado. Incluso aliados históricos como Alemania y Francia exploran alternativas, desde acuerdos tecnológicos con China hasta lazos energéticos con otros bloques. En un mundo donde el poder real radica en las cadenas de suministro, los recursos y las monedas, insistir en amenazas y castigos solo debilita la posición de Estados Unidos. Entonces, mientras las decisiones de unos pocos afectan a millones, te dejamos con una pregunta inescapable. Si esta guerra comercial no puede ganarse sin destruir a aliados como India, sin desestabilizar a Japón, sin traicionar a los agricultores estadounidenses y sin paralizar a Silicon Valley, ¿es realmente una guerra por el bien de América? ¿O es un espectáculo de poder que beneficia solo a unos pocos? Comparte tu opinión, ¿crees que Estados Unidos aún puede corregir el rumbo, o es demasiado tarde para evitar las consecuencias de este caos geopolítico?